Histología del sistema respiratorio, parte 1. Hoy sí. Entonces, específicamente el sistema respiratorio pues está constituido desde la faringe, tomando en cuenta la nasofaringe, la orofaringe, ahí dice nasofaringe, realmente tiene que decir faringe, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y las pleuras, ¿verdad? Entonces son parte del sistema respiratorio. Por supuesto, ya sabemos que los bronquios al interior, o cuando penetran, el bronquio principal penetra al pulmón a través de una zona específica que se llama el ilio. Cuando atraviesa ahí, pues comienza a subdividirse en bronquios lobares, luego se subdivide en bronquios segmentarios, luego en bronquios terminales, luego en bronquíolos y hasta el final, pues que son los alvéolos, que es el tejido que le da la forma pues al pulmón. Entonces, vamos a hablar de cada una de esas partes que constituyen pues el sistema respiratorio, de la histología. Esta diapositiva más que todo solo es para recordar. La nariz y los senos están tapizados por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, epitelio respiratorio en buen salvadoreño. La principal función es la de filtrar, calentar y humedecer el aire que inhalamos. Esa es la principal función de ese tejido que encontramos en las zonas de la cavidad nasal y en los senos paranasales. Las cavidades sinusales, o sea, las cavidades de los senos paranasales y los cornetes nasales ofrecen una gran área. Es el área que calienta y humidifica el aire que inspiramos. El techo de la cavidad nasal es el lugar de la mucosa olfatoria, que incluye las neuronas olfatorias bipolares, características de las células respiratorias o células receptoras, como las vimos en el primer cómputo, que son las únicas que tienen la capacidad de regenerarse. Luego tenemos que la nasofaringe comunica con la cavidad del oído medio a través de la trompa de Eustaquio o la trompa faringopalatina, algo así se llama. Pero trompa de Eustaquio pues más fácil decirlo. El sistema de conducción. Ya sabemos porque el aparato respiratorio, ¿verdad?, que son constituidos por los pulmones y las vías respiratorias, ¿verdad?, que conducen el aire hacia ellos, es por donde se distribuye pues todo el oxígeno. A través de este sistema es donde se manda el oxígeno también hacia todo el organismo. Además, también se encarga de la recolección del CO2. Y de esa forma, pues son las funciones que realiza el aparato respiratorio. Ahora, esto depende de qué? Depende de la respiración. Pero la respiración, en este proceso, le llamamos la ventilación. Así se llama el proceso, la ventilación. La ventilación no es más que en la cual pues el aire que se inspira se impulsa hacia los pulmones. O sea, eso es lo que llamamos la ventilación. Llevar el oxígeno que inspiramos desde la cavidad nasal hasta los pulmones, la ventilación. Además, tenemos otro proceso que es la respiración externa. En la respiración externa, esta es la que consiste en el intercambio de oxígeno que se ha inhalado, ¿verdad?, por el CO2 que nos está liberando la célula. ¿A dónde se da esto? Específicamente en el pulmón, en el área de los alvéolos. Entonces ahí se da una introducción de oxígeno a las células sanguíneas y se recoge el CO2 que éstas traen desde el metabolismo de todo el sistema, de todo el organismo. Luego tenemos una respiración interna y esta es la que se da cuando se da el intercambio de oxígeno por CO2, pero en el momento que la hemoglobina está llegando a todo el organismo. Ese es el otro momento, la respiración interna. Este ya se da a nivel celular, a nivel del músculo, a nivel de los intestinos, a nivel de todos los tejidos que requieren oxígeno, por ejemplo, hablemos del cerebro. Entonces, esa es la respiración interna, cuando la hemoglobina que recogió el oxígeno en los alvéolos pulmonares transporta ese oxígeno hacia donde se requiere, hacia las células que necesitan oxígeno, pues entonces esa es la respiración interna. Existe un tejido
que no necesita irrigación, porque no necesita respiración interna. Pregunta de punto para el segundo parcial de microanatomía. Quien me lo responda, quien me lo responda eso, ¿cómo se llama? Esa respuesta me la tienen que dar, ¿sí? En los temas, en los comentarios. El que me responda esa pregunta, ¿qué estructura, qué órgano es? Un punto. Bueno, entonces esos son los tres momentos que se dan en el sistema de conducción. Que son las vías aéreas, que es la ventilación, la respiración externa y la respiración interna. Sigamos. Hablando un poco sobre la nasofaringe, pues ya sabemos que está tapizada por un epitelio pues respiratorio. Ya no lo voy a estar repitiendo porque me trabo la lengua. Entonces, como dice ahí, como la mayor parte de las vías respiratorias altas. ¿Cuál es la característica de este epitelio? Pues que tiene células caliciformes, que ellas son las encargadas de producir yo sé que ya lo saben, no se los tengo que decir, ¿verdad? La mucosidad. Entonces, además, en este epitelio hay varios parches, que estos parches van apareciendo pues con la edad. Son parches que digo parches porque son el tejido completamente, así como ustedes que están cipotes, pues van a tener un epitelio cilíndrico ciliado pseudo ratificado pues en toda la zona de las vías respiratorias superiores. Pero con la edad, ¿verdad? Con mi persona, personas mayores que yo, comienzan a darse parches de epitelio escamoso en medio del epitelio respiratorio. Comienza a aparecer un epitelio escamoso. Esto aparece como un proceso adaptativo. A eso se le llama metaplasia, lo que estamos leyendo aquí. Es la metaplasia, o sea, un cambio de tejido. Comienza a haber un epitelio escamoso estratificado, que por lo general no suele tener un estrato córneo, o sea, no es duro, por decir así. Y comienza a hacerse más visible, o más evidente, mejor dicho, a medida se va aproximando a la orofaringe. ¿Por qué? Porque tomamos cosas muy calientes, porque fuman, por el alcoholismo, por la exposición a la que está la boca al medio ambiente, porque respiramos, por ejemplo, solo por la boca, en fin, diferentes situaciones que comienzan a producir al inicio un proceso adaptativo, pero con el tiempo podría considerarse pues un problema de origen maligno o una lesión que puede ser predisponente pues a una enfermedad. Entonces, eso pues comienza a aparecer más frecuentemente con la edad de cada una de las personas. Ahora, no es un hallazgo, ¿cómo se llama? El hallazgo de este epitelio escamoso no es algo anormal. Como les digo, es un proceso adaptativo, ¿verdad? Pero según su localización puede indicar una enfermedad, o la extensión puede llegar a ser una enfermedad, o puede poner, por ejemplo, en alerta al paciente, ¿verdad? A su médico, y el médico dice al paciente pues que está teniendo problemas de cambios del epitelio, y eso pues posiblemente sea la primicia o la previa pues para un problema de un cáncer, por ejemplo. Entonces, y puede comenzar pues a haber una lesión persistente, ¿verdad? Del epitelio, que en un principio era cilíndrico y ahora pues de forma nativa, y ahora pues se va a estar convirtiendo en un epitelio plano, que por lo general pues ya no produce moco, se vuelve reseco, y eso pues puede ser el preámbulo pues de un cáncer. También pues en la nasofaringe vamos a ver que hay un abundante tejido linfoide, que el tejido linfoide asociado a la mucosa, así se conoce esas siglas en inglés, es epitelio, ¿cómo que se llama? Asociado, bueno, no me acuerdo, pero es mucosa association, no sé qué, no, a mí no me preguntan, yo no sé hablar inglés, pero sí, eso esa es la traducción, es abundante tejido linfoide asociado a la mucosa. Si se recuerdan de aquella palabrita de Waldeyer, a esto nos estamos refiriendo. Hay un abundante tejido linfoide que es lo que se le denomina como el anillo de Waldeyer faríngeo. Tiene un apellido. Yo no me gusta utilizarlo porque no hay otro anillo de Waldeyer, pero en la literatura aparece como anillo de Waldeyer faríngeo, pero no hay otro anillo. Entonces yo solo lo dejo en Waldeyer.
Entonces vamos a ver pues que es un tejido linfoide. Bueno, en toda la faringe hay tejido linfoide. Si se acuerdan, cuando hablamos de la cavidad nasal, veíamos como en medio de las células habían unas células productoras de inmunoglobulinas, de células que producían anticuerpos, porque a ese nivel se puede controlar una infección, una infección o una situación, una injuria. Entonces, en todo el tejido faríngeo hay tejido linfoide difuso en toda la submucosa específicamente. Pero además hay unos agregados nodulares en toda la pared, en distintos lugares de la pared de la faringe. Por ejemplo, en la pared posterior de la nasofaringe, que más que todo es específico de donde esté el techo, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar las amígdalas palatinas o las amígdalas faríngeas, que son también las que comúnmente les llamamos pues adenoides. Además, pues estas están revestidas por un epitelio cilíndrico ciliado. Bueno, ya estoy redundando, ya saben que ese es el epitelio que debe haber. Todo estas alrededor de estas amígdalas hay unas como hendiduras, ¿verdad? Que se introducen en todo el tejido, son como fisuras, ¿verdad? Que rodean a las amígdalas y se introducen en todo el tejido linfoide pues subyacente, o sea que está por abajo. Y eso pues hace que la superficie de contacto con el tejido linfoide y del epitelio pues sea más efectivo a la hora de situaciones que lleguen a esa zona. Entonces vamos a ver pues que también aquí hay en estas hendiduras hay células caliciformes, que son las que secretan el moco, ya lo sabemos, y lo hacen con mayor abundancia en esas hendiduras, y eso hace que cualquier situación se pegue fácilmente a esa zona y se dé el ataque inmediato gracias a la primera línea de defensa. El anillo de Waldeyer, amígdalas tubáricas, amígdalas faríngeas, amígdalas palatinas, amígdalas linguales. Ojalá no se les olvide eso nunca. Pregunta del examen del cómputo anterior. Luego vemos pues que las trompas de Eustaquio o las trompas auditivas pues se extienden desde la cavidad del oído medio hasta la nasofaringe, y en cuyas paredes laterales también desembocan este tejido linfoide asociado a la mucosa, que son las amígdalas tubáricas. Hay ¿cómo se llama? Aunque es menor el agregado de tejido linfoide que encontramos aquí, pues vamos a ver que la trompa pues está revestida de ese epitelio, y eso pues le ayuda le asegura, ¿verdad?, a que la cavidad del oído medio pues tenga una protección, y también ¿cómo les puedo decir? De una u otra forma le ayuda esas amígdalas a tapar o a mantener no accesible la entrada o el paso de secreciones o de situaciones que se den en la nasofaringe hacia el oído, hacia la tuba de Eustaquio, hacia la trompa de Eustaquio, sino que más que el paso sea del otro lado. Acordémonos que también esto le confiere la capacidad de mantener la misma presión, ¿verdad? La misma presión atmosférica que se encuentra en la nasofaringe. Esa es otra función. Que si por un momento cambia la presión en la que estamos nosotros, y el oído se va a mantener con esa presión, pero si se da la abertura, pues cambia la presión y el paciente pues puede tener pues lesiones. Ahora, otra situación pues que importante es que en la trompa de Eustaquio pues reacciona también frente a lesiones. Esto lo hace primero por las amígdalas tubáricas y también por el tejido que tiene. O sea, ella reacciona ante las situaciones que se van presentando como una infección a nivel de la nasofaringe. ¿Cómo lo hace? Reaccionando, causando pues inflamación, produciendo un exceso de moco, las células caliciformes. Eso hace que el tejido pues linfoide se hipertrofie, o sea, crezca, y por ende pues termina haciendo una estenosis del tubo, que de por sí es estrecho. O sea, la trompa de Eustaquio es un tubo estrecho, pero esto lo estrecha más. Y esto pues hace que aparezca el fenómeno en donde pues la trompa de Eustaquio ya no puede cumplir la función que es de equilibrar las presiones. El paciente con una lesión de contigüidad
por una infección a nivel de la cavidad nasal que llegue hasta el oído medio, pues el paciente lo primero que va a presentar va a ser vértigo, va a presentar mareos, va a presentar dolor, va a presentar cefalea, sordera, en fin, diferentes afecciones que iniciaron como una gripe común y terminó con una lesión del oído. Y ya hablábamos con la proximidad con la porción mastoidea del hueso temporal, ¿verdad? Específicamente por la pared posterior. Espero que nunca se les olvidan las paredes del oído medio. Entonces la pared posterior, que es la pared mastoidea, ahí fácilmente hay acceso a las celdillas mastoideas y inmediatamente una mastoiditis, una infección que termina con una cirugía que hay que abrir el hueso para sacar pues toda la pus que se alojó en esa zona. Entonces puede provocar una lesión de la nasofaringe, puede llegar hacia una otitis media y podría ser una otitis media supurada, o sea, una infección del oído medio. Sigamos. Esto es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado que encontramos a nivel pues de la nasofaringe. La submucosa, esto es la mucosa, donde encontramos la distribución de las células, que se acuerdan cuáles son las células que veíamos, las células en borde de cepillo, las ciliadas, las caliciformes, ¿verdad? Entonces las que encontramos acá. Entonces, esta es la lámina basal y esto es lo que llamamos la submucosa. En esta submucosa es donde encontramos el abundante tejido linfoide, esto que vemos acá. Es abundante tejido linfoide. Todo esto rojito así es tejido linfoide. Por supuesto, este es un tejido de una persona joven que no ha sido fumadora, o sea, no tiene todavía una metaplasia escamosa del epitelio. ¿Qué pasa con eso? Ya no hay producción de, por ejemplo, células linfoides, no aparecen, la producción de moco se disminuye y todo esto se convierte en un plano no queratinizado o escamoso. Entonces, cuando se convierte en eso, prácticamente estamos diciendo que se convierte en un tejido seco, tal cual, por ejemplo, el que encontramos en la piel, ¿verdad? Claro que en la piel tenemos glándula sebácea, glándula sudorípara, pero imaginémonos que es un tejido así como el que hablábamos en los labios, específicamente donde se da la transición, ¿verdad? De la piel fina hacia la mucosa en los labios. Entonces, en esa zona es prácticamente reseca, pues así se convierte este epitelio cuando hay lesiones, injurias directas en el tejido. Sigamos. Permítanme un segundo. La laringe pues consta de varios cartílagos, ya lo hablamos, son 9 cartílagos, 3 pares y 3 impares, eso lo vimos en macro, ojalá se los aprendan. Entonces vamos a ver pues que la laringe, estos cartílagos, de la laringe pues están interconectados entre sí mediante ligamentos y mediante músculo esquelético. Estos músculos esqueléticos pues ya son extrínsecos e intrínsecos. Ojo, ya les dije que me averiguaran eso. Entonces, esto es la vista de la laringe. Esta es la vista superior de la laringe. Esto que estamos viendo aquí pues es la lengua, la base de la lengua. Estas son las amígdalas linguales y estas depresiones que vemos acá se conocen como las bayéculas. Estos son cartílagos, por ejemplo, este es el cartílago epiglotis de la laringe. Vamos a ver parte de los corniculados que están en la punta, son los más puntudos, y los que están posteriores pues son los cuneiformes, ¿verdad? Son en esta zona. Ya este tejido, vean este tejido, esta forma de este tejido es propio del sistema digestivo. Le vamos a ver rugosidades, esto ya es esófago, esto es parte del esófago, esta es la parte, aquí está seccionado, pero esto que estamos viendo aquí es tráquea. Esto es la tráquea, medio podemos ver un poco los cartílagos. Entonces esto es tráquea, pero esto que venía hacia atrás era el esófago. Entonces hasta este nivel tenemos lo que conocemos como la faringe, pero específicamente la laringofaringe. Entonces esta entrada que vemos aquí, esta abertura que vemos acá es la de la laringe. Ya aquí estamos viendo, por decir así, esto sería la rima glótica, lo que vimos en macroanatomía, la rima glótica, o sea, esto que vemos acá. Entonces ya estos son los pliegues
vestibulares. Los más superiores y más laterales son los pliegues vestibulares falsos, y los verdaderos, ¿verdad?, que son los inferiores, son los verdaderos, o las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas, ¿verdad? Lo mismo estamos viendo en esta zona de aquí. Aquí tenemos el cartílago pues epiglotis, aquí tenemos los corniculados y parte pues de los cuneiformes ya en esta zona de aquí. Estos ya son repliegues, esto que estamos viendo. Bueno, aquí está todo eso. Aquí está todo eso. Entonces, eso es lo que vemos en esta zona. ¿Se acuerdan? Pues que teníamos una cavidad de laringe, ¿verdad? Y la que está por encima de las cuerdas vocales, ese era el vestíbulo de la laringe. Pero en sí, pues lo más externo es la cavidad pues de la laringe. Entonces vamos a ver pues que el orificio superior pues de la laringe está recubierto por esta estructura, específicamente esta, la que se conoce como el cartílago epiglotis, o como comúnmente le decimos pues la epiglotis. Por eso está cerrada pues la laringe. Le funciona como una solapa, así viene a ser, como una solapa cuando estamos comiendo. Para que los alimentos no se vayan hacia la laringe, la epiglotis se cierra. Tiene un movimiento de tapar, como una solapa, como dice, ¿verdad?, a la laringe. Además, también ayer hablábamos cómo los músculos de la faringe, pues también ayudan a evitar, pues, ¿verdad?, a que el alimento busque hacia la laringe, sino que se vaya directamente o sea enviado hacia el esófago, es decir, en camino pues hacia el estómago. Entonces, durante la fonación, se está hablando, pues esta abertura, pues esta zona, esta abertura está abierta, ¿no? Esta zona pues se encuentra abierta para que permita pues la emisión de los sonidos, o lo que conocemos como la fonación. También cuando estamos respirando. Y se cierra pues cuando hay deglución. En la luz, o sea, en esta zona, lo que conocemos la luz de la laringe, es donde encontramos pues los dos pliegues, ¿verdad? Lo que ya decíamos, los pliegues vocales verdaderos y los pliegues vocales falsos. Los superiores o los falsos, pues estos son principalmente inmóviles, pero no por eso no colaboran en la fonación, claro que sí, pero no son los que generan realmente la vibración y por ende el sonido. Ahora, los inferiores, ¿verdad?, los más de abajo, los inferiores, estos es un tejido conjuntivo elástico denso y también es regular. Tejido conjuntivo elástico denso regular. Así se llama el tejido propio de las cuerdas vocales verdaderas. En él pues encontramos, en ese tejido, vamos a encontrar un cartílagos, una modificación del cartílago, que es los ligamentos vocales, los encontramos ahí, y también circundando vamos a encontrar al músculo vocal. Este es uno de los músculos intrínsecos de la laringe. Estos, ¿verdad?, le ayudan a las cuerdas vocales, estos le ayudan a los demás músculos intrínsecos a modificar la tensión que tienen los ligamentos vocales y por ende las cuerdas vocales. Y lo hace pues moverlos en sentido medial, porque ese es el movimiento real que hace. O los cierra o los abre, o sea, movimiento medial, movimiento lateral. Ya hablábamos de los músculos cricoaritenoideos posteriores y laterales, ¿se acuerdan, verdad? Uno cierra, uno abre, y en ese sentido es que se va dando pues lo que conocemos como la voz. Entonces, esto va reduciendo en sí la rima glótica, o sea, la anchura que existe entre ambas, o la distancia que existe entre ambas cuerdas vocales, y nos va dando lo que conocemos como el sonido, al ir disminuyendo o aumentando pues la hendidura glótica. Y eso pues, hendidura glótica dice en esta literatura, manejémoslo como la rima glótica, así como lo vimos en la clase de macroanatomía. Sigamos. La laringe en sí pues comprende los componentes principales para su función son el cartílago epiglotis, las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. ¿Por qué? Porque el epiglotis pues es el que, ¿cómo le puedo decir?
es el que dirige, por decir así, el aire inhalado hacia la tráquea y por ende pues a los pulmones, porque fácilmente se pudiera ir hacia el estómago el aire. Y sí, en cierto modo pues a veces tragamos aire, pero la glotis, la epiglotis, perdón, es la que ayuda a dirigir el aire hacia la cavidad laríngea y por ende hacia los pulmones. Además, la epiglotis pues ¿cómo se llama? Previene pues también que la comida o las bebidas ingeridas pues lleguen a las vías respiratorias. Allá decía, actúa como una solapa, o sea, cubriendo. Luego tenemos las cuerdas vocales verdaderas, que estas pues son las responsables, ya lo hemos dicho, de la producción del sonido, mediante pues la vibración que genera o que se genera al paso del aire forzado. Y esa función o la naturaleza pues es controlado tanto por el músculo vocal, ojo, aquí ya estamos hablando de un músculo vocal, pero también vamos a decir que influyen los músculos cricoaritenoideos posteriores y laterales. Entonces, ¿cómo se llama? Permite pues la producción de los sonidos. Y las cuerdas vocales falsas, o también a veces le sale con el nombre de ligamento vestibular o ligamento ventricular, pues está, digamos que no es dentro de sus funciones, pero permite la formación de unas estructuras que vamos a ver más adelante que se llaman sáculos y ventrículos. Estos sáculos y ventrículos son los que le ayudan a la producción o a la fonación, porque va modificando un poco la naturaleza de los sonidos emitidos por la vibración de las cuerdas vocales. Ya vamos a ver, permítanme, quiero ver para no estar hablando en el aire, permítanme un momento, quiero ver si tengo una diapositiva donde vemos los ventrículos y el sáculo. Creo que está, sí, aquí lo tenemos. Esto que tenemos acá, ¿verdad? Entre las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas, que son las de abajo, existe este espacio. Este espacio es el que se conoce como ventrículo, y el fondo del saco, así como veíamos el fornix, ¿se acuerdan? Entre el párpado y la conjuntiva en el ojo, pues aquí este es el sáculo. El aire, la vibración de aire y el aire en sí que va hacia afuera y que va convirtiéndose en voz, en sonido, cuando se introduce aquí en estas zonas le da un poco de timbre, un poco de tono a la voz y la cambia. Entonces, por eso es una importancia, y estos son formados gracias a las cuerdas vocales falsas. Entonces, por eso es que les decía que a pesar de que ellos son inmóviles, las cuerdas vocales verdaderas son móviles, pero las cuerdas vocales falsas son inmóviles. Entonces, aunque son inmóviles, gracias a estas estructuras que son propias de las cuerdas vocales falsas, también también influyen en la producción pues de la voz. Vamos a regresar a la diapositiva donde estábamos aquí. Bien, entonces le ayudan pues con la vibración pues de la voz. Quiero ver cómo voy con el tiempo, que yo pensé que me iba a ir rápido, pero no, creo que ya me pasé. Vamos a ver, estamos con 32. No, sigamos. Entonces, hablando un poco de la arquitectura, ¿verdad? De la laringe. Esta es una laringe, este es un corte sagital de la laringe, y este es una vista posterior de la laringe, para que podamos identificar pues las estructuras propias de la laringe. Vamos a ver que ella se mantiene unida pues gracias a las diferentes láminas cartilaginosas, o sea, estos cartílagos, ¿verdad? Principalmente ya sabemos que el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, que es que está por detrás, este que encontramos acá, el cartílago cricoides, y por supuesto pues el cartílago aritenoides, son de los más principales, ¿verdad? Son principales. Entonces, estos pues están unidos por ligamentos, ya lo habíamos dicho, ligamentos que están compuestos principalmente por colágenos, y la movilización de ellos, porque es necesario que se muevan, es gracias a las pequeñas bandas de músculo estriado que encontramos ahí, que son los músculos intrínsecos de la laringe. Estos cartílagos, así como el epiglotis principalmente, son los que mantienen la apertura y la forma de la vía respiratoria, o sea, la
la puerta de entrada, ¿verdad? Para que el aire pueda entrar y llegar pues hacia los pulmones. Y así pues, permitir la ventilación o la inhalación del aire, pero evitar que la introducción de comida durante la deglución. Entonces, en esa pues ya lo vengo repitiendo mucho, quien interviene más que todo pues es el cartílago epiglotis. El cartílago epiglotis pues se mueve tal si fuera una tapadera, como ustedes lo pueden ver aquí. Él se mueve y tapa, ¿verdad?, la estructura durante estamos comiendo, o sea, la entrada hacia la laringe y por ende pues el acceso hacia la tráquea, y así pues no se va. Por eso es que cuando comemos y estamos comiendo y hablamos a la vez, se abre el cartílago epiglotis y se nos escapa ir un poquito de comida, un poquito de líquido, y ya todos sabemos la tos que nos agarra, porque eso es identificado como un cuerpo extraño a ese nivel. A ese nivel solo puede haber moco y el único que entra y sale solo es aire. Comida no puede. Si entra, por ejemplo, existen unas patologías en los pacientes que están recién operados, no, pues en los pacientes que se van a operar, y por eso se entuban para evitar una situación que llamamos una aspirativa. El paciente puede, y por eso también a los pacientes tenemos que esperar 6 horas de ayuno para estar seguros que en ese estómago no hay comida y a la hora de la cirugía no vaya a haber una regurgitación, o sea, se nos venga un poquito de comida o de ácido y en lugar de salir a la boca sea directamente hacia los pulmones, y eso nos va a causar una neumonía aspirativa que conlleva o arrastra a la muerte a un paciente. Entonces, automáticamente entra comida o entra agua o líquidos hacia la laringe y tiene acceso a la tráquea, la tos es persistente hasta que sale lo último, porque no es reconocido como algo propio. Entonces, vamos a ver que la epiglotis, el cartílago epiglotis, es un cartílago con características especiales que los demás no comparten. Tiene dos superficies. Una superficie que es la cara anterior, que es la que se llama la superficie lingual, ¿verdad? Y una cara posterior, que es la que se reconoce como la laringe, la porción laringe, aunque en la literatura habla como la superficie posterior y la superficie anterior. En otra es que le pone lingual y faringea. Yo, para evitar problemas, en el libro que estamos utilizando dice cara anterior, no, superficie anterior, superficie posterior. La superficie anterior o la superficie lingual, que es esta de acá, esta pues está cubierta por un epitelio escamoso estratificado. Ojo con eso, es un epitelio escamoso estratificado, en parte similar al epitelio de la lengua. Ojo, y porque se continúa con la superficie dorsal de la parte posterior de la lengua, de lo que conocíamos como la raíz o la parte posterior de la lengua. En esta zona pues encontramos lo que conocemos como las bayéculas. Y inmediatamente aledaños pues están las amígdalas linguales. Ahora, la superficie posterior, que es la que mira hacia la faringe, pero principalmente hacia la laringe, esta tiene dos componentes. Una superficie superior es siempre un epitelio escamoso estratificado similar al que tenemos en la cara lingual. Eso es en la mitad superior, pero en la mitad inferior vamos a encontrar un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, o sea, epitelio respiratorio. De la mitad inferior, epitelio respiratorio; de la mitad superior, epitelio escamoso estratificado, al igual que en la cara anterior. Ojo con eso. Por ende, la mitad inferior, ¿verdad?, toda esta parte de acá contiene muchas glándulas seromucosas. ¿Por qué? Porque produce moco. Es característico del sistema del tejido respiratorio. Todo ese tejido, esas glándulas seromucosas productoras de moco, penetran a la placa cartilaginosa, ¿verdad? Entonces, y llegan a tener contacto con el cartílago específicamente, con la placa cartilaginosa, o sea, con el cartílago, con la parte interna, ¿verdad? Que con el cartílago central, pues, entonces tiene contacto esas glándulas seromucosas. Yo creo que en la otra diapositiva creo que veo eso. Sí, aquí está, correcto. Este es un corte de epiglotis, ¿verdad? Es una microfotografía de la epiglotis, donde vemos en esta parte, esto es la lámina cartilaginosa central, o sea, este es cartílago. Esto es el cartílago propio de la epiglotis, es lo que está al centro,
Lo que está a las orillas es el epitelio y las glándulas seromucosas. Entonces vamos a ver, estas son las glándulas seromucosas. ¿Bien? Si se fijan, tienden a hacer una separación entre el cartílago y el epitelio, ¿verdad? Hacen una ahí se encuentran ellas, las seromucosas, ahí se encuentran, entre el cartílago y el epitelio. Ahora, las que se encuentran en la superficie lingual o en la superficie anterior son menores, aunque sí se encuentran glándulas seromucosas. Eso sí, es verdad, se encuentran, pero son menores. La mayor parte se encuentran ya en la pared, en la cara posterior. Entonces, en algunas, pues, como les decía, separan un poco, pues, al cartílago. Y en la parte anterior, ese epitelio, si ustedes se fijan cómo se ve, ese epitelio escamoso, estratificado, que vemos acá. Vea, epitelio escamoso. Y en cambio acá, todavía aquí es igual, miren, es como punteado. En cambio aquí ya vemos los cilindros, típicos del epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado, ya se lo saben. Entonces, ya vemos no, vamos a ver los cilios, eso es mentira. Quiero ver si puedo hacer eso, vamos a ver. Aquí, no, es mentira, no lo voy a poder ver. Pero sí, vean el patrón cómo cambia. Miren el patrón del escamoso estratificado, que es el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo estratificado con células caliciformes, que es de la parte media hacia abajo. Ahí encontramos ese tipo de epitelio en la glotis, en la epiglotis, perdón. Quiero ver pliegues. Aquí vamos a ver ya las cuerdas vocales. Permítanme un segundo, creo que voy a tener que dejar la clase hasta acá. Sí, voy a dejar la clase hasta acá. Se me presenta